Lo que vamos a conversar ahora, yo sé que es un tema hiper polémico, muy extenso, con muchas opiniones. Vamos a tratar en poco tiempo de hablar de los transgénicos, pero me gusta este punto de vista que vamos a tocar hoy, porque esta persona especialista en el tema no está ni a favor ni en contra. Entonces eso está bueno, nos puede dar argumentos de un lado y de otro. Me refiero a Camilo Rodríguez, que es director de innovación de la Universidad del Desarrollo y máster de ciencias postgenómicas del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia. Bueno, un montón de títulos. Vive en Chile, pero es mexicano. ¿Cómo te va, Camilo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy en lo cierto cuando digo que tu posición frente a los transgénicos es ni a favor ni en contra, aunque me parece que un poquito más en contra. Mira, yo creo que tienes razón. Intento no tener una posición en cuanto al tema, intento que sea un poco la ciencia la que hable detrás. Lo que sí es cierto es que en la manera en la que los transgénicos se han estado desarrollando actualmente, y aquí hay que diferenciar lo que es la tecnología y la ciencia detrás a lo que realmente está siendo utilizado. Efectivamente, no es mucho de mi agrado lo que está sucediendo. ¿Por qué no es de tu agrado? ¿Cuáles son los impactos negativos del cultivo? ¿Sabes, qué es un transgénico? Mira, yo creo que eso es lo importante, porque los organismos genéticamente modificados, ha sido un desarrollo que se ha tenido en la ciencia que ha sido muy impactante y realmente ejemplifica lo que ha logrado hacer la ciencia. Básicamente, un organismo genéticamente modificado es aquel en el que a través de ciertos utensilios y herramientas que denominamos de ingeniería genética, ha sido posible modificar su patrimonio genético, ya sea añadiendo o suprimiendo a cierto tipo de su contenido genético, dándole otras características. Ahora, es un organismo genéticamente modificado debido a esta utilización de estas herramientas y bueno, actualmente lo que más tenemos son por supuesto plantas y es lo que siempre escuchamos hablar, pero lo importante es que esto puede ser cualquier tipo de organismo, ya sea un animal, un virus, una bacteria, etcétera. Pero lo que denominamos normalmente actualmente son sobre todo plantas. Claro, los alimentos, las semillas, la soya, el cambio en los cultivos, cuando se cultivan kilómetro y kilómetro, hectárea de soya, porque se da más fácil, porque se vende más, el efecto en la salud, están los que dicen que no hace nada y que va a terminar con el hambre en el mundo, otros que dicen que sí, que es muy dañino al cuerpo, que va a terminar con las semillas en Chile, las semillas originarias. A ver. Sí, mira, yo creo que aquí es efectivamente donde hay que hacer la diferencia. La tecnología en sí y digamos la ciencia detrás puede tener un impacto muy importante. De hecho lo hemos visto, actualmente existe insulina que ha sido, digamos, que es producida por bacterias genéticamente modificadas, que realmente está haciendo un impacto importante en la salud de la gente, es un producto derivado. Pero lo que estamos viendo es que la mayor parte, y estamos hablando del 99% de las aplicaciones de la producción de organismos genéticamente modificados, son para 4 tipos de plantas. Esto es el maíz, la soya, el algodón y la canola. La mayor parte de ellas es para una producción industrial, ni siquiera es para alimentos, y eso también hay que tenerlo claro. La idea detrás de esto era una producción masiva, industrial, en agricultura industrial, sobre todo para alimentación animal, pero tomemos en cuenta que todas aquellas sociedades que consumen maíz y soya, y consumimos maíz y soya comúnmente, tenemos rastros de este tipo de productos y así es como actualmente está llegando a nuestras mesas, pero conceptualmente, inicialmente nunca fue destinado para esto, por lo tanto todos aquellos argumentos que hablan de esta tecnología para salvar el hambre del mundo, nunca, hasta el momento no ha sido, esa aplicación. ¿O sea, un mito? No es un mito. No voy a decir que potencialmente no hay algunas aplicaciones que puedan ayudar en hacer algo, pero lo que estamos viendo actualmente son unas aplicaciones para producir más, en mayor cantidad, lo que ha generado cambios, en la agricultura de ciertos países en donde se cambió de los pequeños agricultores a grandes, extensiones, etcétera. Estamos conversando con Camilo Rodríguez Beltrán, él es especialista en el tema, ¿no es cierto?, de las ciencias postgenómicas. Actualmente imparte un curso en Magíster en Ingeniería Industrial, ¿verdad?, y de Sistemas, y Magíster en Gestión de Sustentabilidad.
también proceso de innovación ahí en Santiago, en Concepción, está dando curso, es uno de los grandes conocedores del tema de los, entre otros, de los transgénicos. Ahora, ¿qué pasa detrás de esto? ¿Hay un gran negocio? ¿Qué pasa con todas las denuncias que hacen tantas ONG y sin embargo cuando conversas con otras personas que dicen, no, a ver, momentito, no, casi que los tratan como de ignorantes, porque ¿por qué se oponen si esto no es tan así? No es... Yo creo que el tema de los transgénicos ha ejemplificado el gran problema que se tiene a nivel de la ciencia globalmente, es decir, que es un conocimiento que queda en muy pocos, y sobre todo en una ciencia en donde ni siquiera se ve. Cuando estamos hablando de una modificación genética es muy abstracto, uno no logra ver qué quiere decir eso. Entonces el discurso se ha mantenido en una especie de pequeños grupos, digamos, y esta ha sido una responsabilidad también de nosotros en el área científica, de no mostrarlo mejor y no contemplar también lo que las organizaciones y la sociedad civil tiene que decir en un tema de tanto impacto, en donde no solo es sobre conocimientos científicos, sino tiene que ver... ¿Pero cuál es el tanto impacto? Bueno, también, básicamente, por ejemplo, en el área de la agricultura tenemos que estar conscientes que son impactos socioeconómicos, culturales, muchas veces, que no solamente son desde el punto de vista de la ciencia, y creo que ahí es donde ha habido un problema, digamos, entre los científicos y tal vez también algunas empresas, porque es cierto que la mayor parte de estos productos actualmente son producidos por un par de empresas en el mundo, y lo que es, digamos, la sociedad en general, donde se siente, me imagino que la sociedad siente también una especie de desconfianza con respecto a estos científicos que hablan de estos temas, donde no intentan involucrarlos, porque hay un sentimiento de que nadie más va a entender, entonces para qué intentar explicar cosas complicadas. Y yo creo que ahí es un gran problema, porque digamos, el objetivo de la ciencia es desarrollar ciencia para la sociedad y no solamente una ciencia que olvida, digamos, la sociedad. Y yo creo que ahí es donde nos hemos equivocado. Ahí yo creo que es donde está el problema de los transgénicos, es que han sido muchos desarrollos que se han hecho sin consideración de la sociedad, considerando que simplemente hay que educar mejor la sociedad, cuando tal vez la decisión de qué tipo de ciencia se tiene que hacer para resolver nuestros problemas de agricultura o nuestros nuevos desarrollos tecnológicos deberían de considerar directamente nuestra sociedad y, digamos, la heterogeneidad de nuestras sociedades con respecto a otras en el mundo. Como te imaginarás, se me llegan ya a través de Twitter la palabra que se asocia siempre a transgénico, Monsanto. Bueno, Monsanto. Monsanto es una gran empresa, digamos, en el mundo, es de las mayores empresas en el mundo de manera general, y Monsanto es reconocida sobre todo porque es parte de aquellas empresas que producen mayoritariamente transgénicos, pero no solamente eso. Monsanto es una de las grandes empresas que tiene también a disposición muchas semillas, híbridos, otro que transgénicos, y también es una gran productora de químicos que son utilizados también en, sobre todo, herbicidas, etcétera. Pero hay un gran reproche de los que no están de acuerdo a Monsanto porque obliga, porque monopoliza, porque finalmente obliga a los agricultores a tener que usar esas semillas. Bueno, en fin, hay todo un cuento ahí bien... Sí, mira, yo creo que mucho del discurso, polémico, sobre todo antitransgénico, se ha enfocado en anti-Monsanto. Yo les encuentro razón, es una gran empresa, pero mira, mi punto de vista es el siguiente: yo creo que la responsabilidad en estos temas corresponde más a la sociedad y a los gobiernos, porque Monsanto es una empresa privada que va a hacer su negocio donde pueda hacerlo. El hecho de que lo pueda hacer en ciertas sociedades depende también de las decisiones políticas que uno decida. Entonces, yo personalmente, yo creo que Monsanto hace su trabajo y bueno... Podemos estar o no estar de acuerdo. Gobierno? Pero los gobiernos tienen la capacidad en el mundo de regular, digamos, la entrada de transgénicos, por ejemplo, tienen la posibilidad de regular todo lo que es protección intelectual sobre variedades vegetales. Todas esas son reglas. ¿En Chile no entran transgénicos? Solo se venden. Sí, mira, Chile tiene una posición bien particular en el mundo. Porque donde sí está autorizado a exportar. Exactamente, pero Chile no a importar. Chile tiene una posición bien particular donde es uno de los grandes productores de semillas. Sí. Entonces esto quiere decir que Chile produce semillas para después vendérselas a los países que realmente cultivan esto, que Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, etcétera.
Y efectivamente, bueno, el rol de Chile es un rol geopolítico, debido también a que tiene las temporadas cruzadas con el hemisferio norte, permite tener una producción de semilla global. Ese es el rol que Chile juega. Y bueno, básicamente también son decisiones de gobierno el tener ese rol en el mundo, digamos, de los organismos genéticamente modificados. Y una vez más, o sea, aquí está Monsanto. ¿Por qué no se deja importar? Bueno, actualmente, a ver, hay que hacer la diferenciación. En Chile está prohibido, actualmente no se permite cultivar, pero sí está entrando organismos genéticamente modificados, sobre todo cuando vienen desde, en el área, por ejemplo, de la alimentación animal. Por ejemplo. Está entrando maíz y soya genéticamente modificada para alimentar, por ejemplo, pollos, cerdos, pero perdón, etcétera. Camilo, ¿y la carne de soya que compro, la leche de soya que compro en el supermercado, es con transgénico? Mira, ahí hay que hacer un poco la diferencia, porque muchas veces la soya que es producida con organismos genéticamente modificados es una soya mucho más industrial, es decir, aquella que se utiliza sobre todo para aceites y sobre todo comidas animales. Ahora, una leche de soya que proviene de Argentina tiene muchas posibilidades de ser soya transgénica. Si es soya proveniente tal vez de Asia, ahí es muy pocas probabilidades, porque en Asia no es, a pesar de que producen mucha soya y consumen mucha soya, ellos decidieron no producir soya transgénica. Ahora, ¿de qué manera se puede, los pequeños agricultores que se quejan, ¿no es cierto?, de que se está atentando contra la riqueza de los distintos tipos de semillas, las variedades de semillas? ¿Por qué se estarían extinguiendo? Y que hay que hacer un banco de semillas y conservar en ese banco las semillas para las generaciones futuras, en fin. Mira, yo creo que esos han sido, digamos, pensamientos que se tienen desde hace un tiempo, cuando uno va viendo que la tendencia es hacia la homogenización. Cada vez hay menos variedades de cosas. Basta con uno ir a los mercados y cada vez hay menos variedades de manzanas, de lo que sea, cada vez hay menos. Y yo creo que actualmente también estamos viendo el reconocimiento de la diversidad, porque sin diversidad tenemos un sistema que es mucho más frágil. Es decir, una bacteria o un hongo que afecte un tipo de variedad y dependíamos de esa sola, puede causar efectivamente problemas grandes. Por lo tanto, el preservar, digamos, semillas de la más grande diversidad, y son todos esos bancos genéticos que tenemos la propiedad de tener en nuestros mundos, y ahí es donde, digamos, los campesinos a nivel mundial han sido los grandes, digamos, guardianes de este patrimonio, han sido tan importantes. Y yo creo que lo importante es tener esa conciencia, no solamente desde el punto de vista de los agricultores, pero también los consumidores. Yo creo que ahí también viene el rol de uno como consumidor, al consumir y al conocer, digamos, variedades locales distintas, y ayudar, digamos, a que esa preservación también se haga. Es importante porque finalmente lo que está sucediendo es que está habiendo más homogenización. Estas empresas, digamos, están intentando reducir el número de semillas también, claro, por digamos un ámbito comercial, pero eso no tiene que ser digamos algo que afecte directamente a las sociedades. Camilo, tú tienes ¿no es cierto?, estás especializado en ciencias de la alimentación, ¿no? Tú, cuando vas a comprar algo, ¿le miras la etiqueta antes de comer si está hecho con semilla o con productos transgénicos? Me encantaría hacer eso. El único problema es que no se tiene etiquetado, sobre todo acá en Chile y en muchos países del mundo. Por lo tanto, aunque uno quisiera saberlo, no lo podría encontrar. Yo creo que lo mejor es saber de dónde vienen las cosas. Por el momento eso es una buena... O sea, no comprar cosas que vienen de alimentos que vienen de... Bueno, por ejemplo, si viene un producto que tenga soya y maíz de Argentina o de Brasil, o sobre todo Argentina, Paraguay o Uruguay, es con altas probabilidades de que contenga transgénicos. Okay. Y hay muchos más, y hay organizaciones que están haciendo listas sobre estos países, sobre estos productos que tienen transgénicos. Si queremos tener más información, ¿hay algún sitio que tú puedas recomendar? Porque hay tanto material sobre los transgénicos que uno se pierde, ¿eh? Sí, la verdad es que hay mucho material. Yo creo que un buen material es entrar al sitio web de la Convención de Diversidad Biológica. Esto es realmente un lugar, un repositorio donde se ha puesto mucha información, es de la ONU, intenta tener información de todo tipo, y sobre todo, digamos, yo creo que es un buen lugar para intentar ver todas las repercusiones y todas las discusiones que se tienen, no solo desde el punto de vista científico, pero también socioeconómico y cultural sobre el tema.
Bueno, gracias a Camilo, entonces bien interesante el tema, hay mucho más para conversar, nos faltará la otra oportunidad, ¿no es cierto? Camilo Rodríguez Beltrán, director de innovación, un científico especialista en esto de las ciencias postgenómicas y tantos otros títulos. Muchísimas gracias, que te vaya bien. Gracias. Chao.